Nunca pensé que un simple portazo podría cambiarme la vida para siempre. Esa tarde, mi mamá y yo tuvimos la peor discusión que recuerdo. Yo estaba harto de que me tratara como un niño tonto, de que me comparara con todos en la vecindad, de que me prohibiera juntarme con quien quisiera. Me gritó tan fuerte que sentí que las paredes vibraban, y yo, con lágrimas en los ojos y un odio que me quemaba el pecho, tomé mi pelota y salí corriendo. La noche ya estaba cayendo, y las luces anaranjadas de la calle apenas iluminaban las aceras sucias. No sabía a dónde ir, pero lo único que quería era no volver. Caminé por cuadras y cuadras, sintiendo el aire frío cortándome la cara. En mi estómago retumbaba el hambre, pero era soportable comparado con la rabia. Llegué a un callejón que olía a orina vieja y metal oxidado. La humedad me calaba hasta los huesos, y escuchaba el sonido lejano de pasos sobre charcos. Pensé que estaba solo, hasta que una voz ronca me habló desde la oscuridad. ¿Y tú qué haces por aquí, niño bonito?, preguntó un hombre con un gorro mugriento y ojos hundidos. Me fui de mi casa, respondí con un hilo de voz. Él sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y rotos. Se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento agrio. Pues aquí nadie sobrevive solo. Si quieres comida y un techo, tendrás que ayudar. Su tono me dio escalofríos. No era una propuesta. Era una orden. Me llevó a un lugar que parecía un almacén abandonado, con paredes negras de humedad y un olor penetrante a carne podrida. En una esquina, había cajas de madera manchadas de algo oscuro, y sobre una mesa, bolsas negras infladas como si dentro hubiera algo que respirara. El hombre me presentó a otros 3 sujetos, todos con miradas tan vacías como un pozo sin fondo. Uno de ellos, un tipo flaco con tatuajes que parecían arañas trepando por su cuello, me entregó un cuchillo oxidado. Prueba de fuego, mocoso, dijo. Si quieres quedarte, vas a tener que mancharte las manos. No entendía lo que quería decir. Hasta que vi lo que había detrás de otra puerta. Un joven atado a una silla, con la cara hinchada y ensangrentada, gimiendo como un animal moribundo. Su ropa estaba rasgada y el piso debajo de él estaba cubierto de un charco rojo que parecía no dejar de crecer. Córtale una oreja, ordenó el del gorro, con una sonrisa que me heló la sangre. Mi estómago se revolvió. Quería vomitar, gritar, correr. Pero ellos me rodeaban. Podía sentir sus ojos clavándose en mí, esperando mi reacción. Y ahí, en medio de esa presión, algo dentro de mí se rompió. No pensé. Solo levanté el cuchillo y, con la mano temblorosa, lo acerqué a la piel del chico. Él me miró con desesperación, moviendo la cabeza como si aún pudiera convencerme de detenerme. Pero yo lo hice. La sensación fue horrible. La carne cediendo, la sangre caliente empapando mis dedos, el grito agudo rebotando en las paredes. Sentí que todo el aire en mis pulmones se volvió ácido. Ellos rieron, aplaudieron, y el del gorro me dio una palmada en el hombro. Ya eres parte de la familia, Kiko. Esa noche no dormí. Me acosté sobre un colchón húmedo, escuchando ruidos que venían de la sala. Golpes secos, llantos ahogados, el sonido metálico de cuchillos cayendo sobre el suelo. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos del chico, abiertos, vidriosos, suplicantes. Pero junto con el asco, había algo nuevo. Algo que me asustó más que todo lo demás. Una sensación de poder. Pasaron las horas y el olor a sangre parecía impregnarse en mi piel. No podía quitarme la imagen de mi mano manchada, de la facilidad con la que había seguido sus órdenes. Y entonces entendí. No había marcha atrás. Al amanecer, salimos a trabajar. Ellos me enseñaron a vigilar las calles, a pasar pequeños paquetes sin llamar la atención, a reconocer a la policía antes de que nos vieran. Me sorprendía lo rápido que aprendía, lo natural que me resultaba mentir, esconder, actuar. Y aunque me daba miedo admitirlo, en el fondo, me estaba gustando. Esa fue mi primera noche fuera de casa, la primera de muchas. Y ahora lo sé. En ese callejón, yo no solo me escapé de mi madre. Me escapé de cualquier posibilidad de seguir siendo el niño que fui. Después de esa primera noche, dejé de pensar en la vecindad. Ya no escuchaba la voz de mi mamá gritando mi nombre, ni el sonido de mi pelota rebotando en el patio. Lo único que oía eran las órdenes, los planes, y el sonido pegajoso de las bolsas negras siendo arrastradas por el suelo húmedo.
El del gorro, que todos llamaban el pájaro, me tomó bajo su ala. Me enseñó a cargar paquetes sin levantar sospechas, a esconderme en las sombras cuando había ruido de sirenas, y sobre todo, a no temblar cuando había que hacer limpieza. Una tarde, mientras el cielo se tornaba de un naranja sucio, me dijeron que iba a tener mi bautizo en sangre. No pregunté qué significaba. En este mundo, las preguntas solo te ponían en la mira. Caminamos por calles cada vez más estrechas, hasta llegar a una casa con ventanas tapiadas y un olor que me recordó al almacén. Carne, sudor y algo más. Algo podrido. Entramos. En el centro de la sala había un hombre atado, desnudo, con cortes profundos en todo el cuerpo. Su respiración era un silbido agónico, como si cada aliento fuera un esfuerzo sobrehumano. Sus pies estaban metidos en cubetas llenas de agua con sal, y en sus dedos colgaban anzuelos oxidados. Este tipo le debía al jefe y pensó que podía huir. Dijo el pájaro, mientras encendía un cigarro y exhalaba humo sobre la cara del hombre. Hoy, tú cobras la deuda. Me pasaron una especie de cuchilla curva, afilada como una navaja nueva. Al principio dudé, pero el pájaro me agarró la mano. Recuerda, Kiko. Si no lo haces tú, lo harán contigo. Me acerqué. El hombre me miraba, pero ya no había súplica en sus ojos. Solo resignación. Sin pensarlo más, corté. La piel se abrió como si fuera tela, y un chorro caliente de sangre me bañó la cara. Sentí el sabor metálico en mis labios. El hombre gritó con una voz tan desgarradora que mis oídos zumbaban, pero yo seguí. Lo corté una y otra vez, cada vez más profundo, hasta que sus gritos se convirtieron en un gorgoteo húmedo. Cuando todo terminó, el pájaro se rió y me dio una palmada en la espalda. Eres bueno para esto, muchacho. Muy bueno. Ese día enterraron mi infancia junto a ese hombre. A partir de ahí, ya no solo hacía mandados. Comencé a acompañarlos a trabajos grandes. Secuestros, cobros, ajustes de cuentas. Aprendí a golpear sin dejar marcas visibles, a cortar tendones para que una persona no pudiera escapar, a meter miedo solo con una mirada. Y aunque al principio me temblaban las manos, pronto descubrí que podía hacerlo sin sentir nada. Pero lo peor vino cuando me encargaron vigilar una de las bodegas frías. Allí guardaban cuerpos. O partes de ellos. Abrí una de las cámaras y el frío me golpeó el rostro. Dentro, había bolsas transparentes llenas de órganos perfectamente empacados. Corazones latiendo débilmente gracias a tubos conectados a máquinas, pulmones que aún parecían respirar. Uno de los hombres me explicó que aquello valía más que el oro. Que esos pedacitos viajaban lejos, y que yo pronto ayudaría a conseguir más. Esa noche, mientras me lavaba las manos, vi que la sangre ya no salía con agua. Sentía que estaba metida bajo mis uñas, dentro de mi piel, como si ya fuera parte de mí. Y por primera vez. No me importó. El pájaro me miró y sonrió. Pronto, Kiko. Muy pronto, no serás un simple mocoso. Serás alguien a quien todos teman. Y lo peor es que yo quería eso. No pasó mucho tiempo antes de que dejara de ser el niño nuevo para convertirme en alguien que daba órdenes. Mi cara todavía conservaba el aspecto de un muchacho, pero mi mirada ya no era la de Kiko, el que inflaba los cachetes para burlarse del chavo. Ahora, cuando me miraban, veían algo que los obligaba a bajar los ojos. El pájaro me puso a cargo de un pequeño grupo. 3 tipos curtidos en golpes y balazos, hombres que, en teoría, debían intimidarme. Pero desde la primera vez que les ordené reventar a un moroso, me obedecieron sin rechistar. La noche que marcó mi verdadero ascenso fue en una casa lujosa, propiedad de un empresario que se atrevió a no pagar una deuda. Entramos derribando la puerta, y lo encontramos cenando con su familia. La mujer gritó, los niños lloraron. Y yo no dudé. A la mujer y a los niños, sáquenlos. Ordené, pero no para salvarlos, sino para que no escucharan lo que iba a pasar. Lo amarramos a una silla y empecé a hablarle despacio, casi con cariño. Mire, señor. Yo no soy malo. Pero usted me obliga a hacerlo. Saqué de mi chaqueta un bisturí. No tenía prisa. Cada corte que hacía era calculado. Primero los dedos, uno a uno, dejándolo sangrar sin matarlo. Luego el rostro, dibujando líneas que parecían sonrisas torcidas. El hombre gritaba tanto que tuve que meterle un trapo en la boca. Lo último que hice fue sacarle los ojos.
Sentí cómo el gel viscoso se rompía bajo la presión, y cómo su cuerpo tembló antes de perder la conciencia. Mis hombres lo metieron en una bolsa y lo dejamos en la puerta de su propia empresa, como advertencia. A partir de ahí, mi nombre empezó a correr. No era Kiko para ellos, sino el Cachetes, un apodo que al principio me parecía ridículo. Pero que pronto se volvió sinónimo de miedo. Comencé a diversificar el negocio. No solo drogas y órganos. También extorsión, secuestros, venta de armas. Mandaba a mis sicarios a limpiar las zonas donde había competencia, y cada tanto, yo mismo me encargaba de alguno para no perder la costumbre. La violencia se volvió rutina. A veces, en las madrugadas, me quedaba solo, con las manos llenas de sangre, mirando mi reflejo en un espejo roto. Y lo más aterrador era que no sentía culpa. Sentía orgullo. En una ocasión, el pájaro me llevó a un frigorífico abandonado que usamos como punto de reunión. «Mira todo lo que hemos conseguido», dijo, señalando cajas de armas y fardos de droga. Yo asentí, pero en mi cabeza ya pensaba en algo más. No quería ser su mano derecha. Quería ser el jefe. El pájaro siempre me decía que en este negocio la lealtad lo era todo. Lo que nunca entendió es que la lealtad es solo una palabra bonita para controlar a los que están debajo. Y yo ya no estaba debajo. La idea de eliminarlo me rondaba desde hacía meses. Él me enseñó todo lo que sé, pero también me mantenía como su sombra, como si yo no fuera capaz de volar por mí mismo. Y yo no estaba hecho para ser sombra de nadie. La oportunidad llegó una noche húmeda, en el frigorífico abandonado. Solo estábamos él, yo y dos de sus hombres más cercanos. Fingí que había un trato importante con un proveedor, y que necesitábamos celebrar antes. Llevé botellas de licor. Y algo más. Esperé a que bebieran lo suficiente para que los reflejos se les entorpecieran. Luego di la señal. Mis hombres, que ya estaban de mi lado, cerraron las puertas y aseguraron las cadenas. El pájaro me miró extrañado, con la copa en la mano. «¿Qué pasa, Cachetes?», no respondí. Saqué una cuerda y, con la ayuda de los míos, lo amarramos a un gancho de carnicería, colgándolo boca abajo. Él empezó a gritar, primero de furia, luego de miedo. «Tranquilo, viejo», le dije acercándome. «Me enseñaste que aquí no hay amigos, solo oportunidades». Encendí una sierra eléctrica. El sonido agudo llenó la habitación, rebotando en las paredes metálicas. El pájaro forcejeaba, pero la sangre ya le subía a la cabeza, poniéndolo pálido. Comencé por las piernas. La hoja entró en la carne con un chillido húmedo, y la sangre salió a chorros calientes, salpicando mi rostro. Sus gritos eran inhumanos, y cuanto más gritaba, más lento cortaba, disfrutando de cada segundo. Luego seguí con los brazos, uno a uno, hasta que colgaban apenas por los tendones, que terminé arrancando con un tirón. El olor a hierro y grasa humana me llenó los pulmones. Lo último fue abrirlo desde el estómago hasta el pecho. Sus entrañas cayeron al suelo con un golpe blando, extendiéndose como una serpiente viscosa. Él aún respiraba, con los ojos desorbitados, cuando me agaché y le susurré: «Gracias por todo, maestro». Metí mi mano en su pecho y apreté su corazón hasta sentir cómo dejaba de latir. Mis hombres estaban pálidos, pero ninguno se atrevió a cuestionarme. Esa noche, colgamos lo que quedaba del pájaro en la plaza central de la ciudad, con un cartel que decía: «Ahora el vuelo es mío». Desde ese día, yo era el jefe. Y bajo mi mando, no había piedad, ni límites. Ser jefe no era suficiente. Ser temido tampoco. Lo que yo quería era que mi nombre fuera una maldición, que cada susurro de Cachetes provocara escalofríos, y que mi sola presencia paralizara el aire. Con el pájaro muerto, el control de todo el territorio quedó en mis manos. Las drogas corrían como ríos oscuros, los órganos salían en neveras selladas, y las armas llegaban más rápido que el pan a las tiendas. Pero yo no solo quería mantener el negocio. Quería expandirlo. Y para eso, debía mandar un mensaje. El objetivo fue una banda rival que se atrevió a tocar mi mercancía. 30 hombres en una bodega custodiada. Y yo decidí ir personalmente. No era un ataque para recuperar algo, era una ejecución. Llegamos de madrugada, cuando el cielo todavía estaba negro y el silencio era tan espeso que hasta los perros callejeros se escondían. Rodeamos el lugar y cortamos la luz.
Entramos por las ventanas, y lo primero que hice fue lanzar una granada de fragmentación dentro. La explosión fue un rugido ensordecedor, seguido de gritos y humo mezclado con polvo. A partir de ahí, la masacre fue pura música para mí. Disparos que arrancaban trozos de carne, cuchilladas que abrían gargantas de oreja a oreja, huesos partiéndose bajo culatas de rifle. La sangre salpicaba las paredes, pintándolas como un mural grotesco. Uno de los rivales intentó huir por la puerta trasera. Lo alcancé, lo derribé, y sin pensarlo dos veces, le puse la bota en el cuello. Sentí el crujido seco de su tráquea cediendo y la sensación de su último aliento caliente escapando contra mi pierna. Pero lo peor, o lo mejor, vino después. Dejé vivos a 3 hombres, solo para darles una lección que jamás olvidarían. Si sobrevivían. Les corté las manos y las metí en sus propios bolsillos, luego les abrí el abdomen y los dejé tirados, conscientes, para que se desangraran lentamente mientras miraban cómo las ratas se acercaban. Cuando salimos, el amanecer teñía el cielo de rojo, como si el sol también hubiera participado en la carnicería. Yo caminaba al frente, con mi ropa empapada de sangre que ya no era mía, y detrás de mí, mis hombres me seguían en silencio absoluto. En ese momento lo supe. Ya no quedaba nada del niño con gorra de marinero y cachetes inflados. Ya no existía Kiko. Solo quedaba el Cachetes, un demonio vestido de humano, dueño de la calle, el negocio y la muerte. Y si algún día, por casualidad, alguien recuerda a ese niño inocente, será porque encontró su nombre escrito con sangre en las paredes de esta ciudad. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te... ¡Ah!